Buenos días. Gracias. Buenos días, señora directora general. Bienvenida a lo que es la primera sesión donde vamos a entrar en el fondo del asunto, ¿no? Es decir, que nuestro grupo quiere conocer cuáles son las líneas estratégicas, qué objetivos generales y específicos usted se marca para afrontar los retos presentes y futuros del ente público Radio Televisión Canaria. Usted sabe que nuestro grupo fue muy crítico con su nombramiento, no por el fondo, es decir, no tenemos nada contra su perfil, contra su persona, todo lo contrario, su currículum la avala, pero sí para nosotros es fundamental que quien esté al frente, quien gobierne la Radio Televisión Canaria, sea una persona que haya sido nombrada por consenso parlamentario. Y esto además es algo que desde la legislatura anterior se defendía. Hoy, quienes hablan de mayorías parlamentarias, es decir, de aplicar el rodillo, antes amparaban y apoyaban el consenso, que quiere decir que no se imponga la mayoría del gobierno, sino que seamos todos los grupos parlamentarios que por consenso elijamos a la persona que con criterios de profesionalidad, de experiencia, de solvencia en el ámbito de la radio-televisión pública y que además esté fuera de toda sospecha en relación a su capacidad de imparcialidad, de objetividad y de que de verdad el ente juegue el papel fundamental que debe jugar, que no es otro que ser un servicio público al servicio de todos los canarios y de las Canarias y no al servicio del gobierno de turno. Pero es cierto que una vez que la mayoría del gobierno ha impuesto su nombramiento, le dijimos que le vamos a dar el voto de confianza para que usted nos demuestre que efectivamente como servidora pública, que además lo es como funcionaria, usted entiende perfectamente que más allá de quien le haya nombrado, usted se debe al pueblo canario, a la ciudadanía canaria que espera de su radiotelevisión que siga siendo lo que ha venido siendo en los últimos años. Nosotros negamos la mayor, el medio no estaba bloqueado, ni había ninguna parálisis, y hay pruebas evidentes de ello. Un medio bloqueado, como han dicho, no es un medio que se convierte en un medio referente a nivel de Estado, con premios nacionales e internacionales por la buena cobertura que tuvo sobre un hecho fundamental para Canarias como fue la erupción volcánica o el propio servicio público que prestó el ente cuando se produjo la pandemia. Un servicio público fundamental para mantener informada a la población, para dar pautas, etcétera. Tampoco puede estar bloqueado una radiotelevisión canaria cuando su programación aumenta de manera intensiva en calidad y en cantidad, reconociéndose por la propia audiencia y habiendo tenido indicadores de audiencia que hacía mucho tiempo que la radiotelevisión canaria no tenía. Tampoco se puede considerar que esté bloqueado un medio que firma un convenio con los trabajadores o que impulsa por primera vez en su historia la licitación y la contratación de dos nuevas sedes para que los trabajadores de la radiotelevisión canaria puedan desarrollar su trabajo en condiciones de calidad y de dignidad también, y se impulsa estas sedes, como decía. Por tanto, negamos ese elemento que ha sido la justificación que ha utilizado el Gobierno para poder explicar algo inexplicable. A mí me sorprende, la verdad, que si sacáramos las hemerotecas y las intervenciones de quienes hoy defienden esta manera de nombrarlo, veríamos hasta qué punto llega la incoherencia de algunos portavoces del Gobierno, que antes cuestionaban a la persona nombrada por consenso parlamentario y ahora propugnan que se apliquen los rodillos y las mayorías. Dicho todo esto, señora directora, nos gustaría saber efectivamente cuáles son las líneas que usted se plantea. Nosotros defendemos que la radiotelevisión pública canaria tiene que ser un medio de calidad, al servicio de la ciudadanía, que tiene una misión muy importante, que es la cohesión social y la cohesión territorial. Para Canarias es muy importante que haya un medio público. Para quienes lo cuestionan, nunca un medio estatal podría cubrir ni atender las necesidades de información, de formación, culturales, educativas y un largo etcétera, de un territorio tan distinto, singular, como es Canarias, un territorio archipelágico, un territorio donde cada isla tiene su propia idiosincrasia que debe ser atendida. Por tanto, la cohesión social, la cohesión territorial y también un elemento fundamental que es el fomento de los valores democráticos. Frente a los que quieren imponer la ideología totalitaria, ideología que va en contra de los derechos fundamentales, que va en contra de los derechos humanos. Creemos que ahora más que nunca es fundamental un medio público que defienda los valores y los principios constitucionales. Gracias.
Muchas gracias, presidente. Señora Méndez, yo lo lamento, pero va a ser habitual, porque ya lo era, que usted se vea en medio de debates que son más políticos que realmente lo que es su función. Va a ser inevitable porque ya lo era con el señor Moreno. Y todo tiene que ver con el procedimiento por el cual se la ha nombrado a usted. Yo insisto, si había un bloqueo jurídico para nombrar a alguien de manera provisional y con competencias y capacidades muy limitadas, y ya se encargaba la señora portavoz hoy del Grupo Nacionalista de recordar y de someter al anterior administrador de esas competencias, ¿cómo es posible que ahora, sin que el bloqueo esté resuelto, porque tampoco tenemos Junta de Control? Es decir, si el bloqueo lo produce no tener Junta de Control por falta de consenso parlamentario, si el bloqueo lo produce no tener consejo asesor o el resto del acuerdo marco, ese problema no se ha resuelto. Entonces resulta que el anterior, con competencias limitadas y además con reproches continuos, nombrado por consenso parlamentario. Es que yo creo que hay que diferenciar lo que es el consenso parlamentario de las mayorías parlamentarias, para quien nos escuche. Miren, consenso parlamentario es cuando todas las fuerzas políticas que representan a toda la población canaria está de acuerdo. Eso se llama consenso. Y apelar al consenso para nombrar a los dirigentes de las radiotelevisiones públicas, no lo dice Nueva Canaria. Yo le animo a los grupos, a los diferentes diputados, a que lean un interesante documento que hizo público la Asociación Española de Periodistas de Madrid, que es la asociación más importante del Estado, donde se entrevistan a muchísimos expertos y periodistas de reconocido renombre que han sido dirigentes de medios públicos y privados, y todos apelan al consenso para el nombramiento de los que dirigen los medios públicos, pero por una razón evidente, que es que un director de una radiotelevisión canaria, una administradora general, no puede estar sometido al dictamen de ningún gobierno, ni del mercado, que es a lo que estaría sometida si esto fuese una tele privada, una radio, pero tampoco al gobierno. Y quien es nombrado por el gobierno está dirigido por el gobierno. Esto lo sabe hasta un niño de 13 años que empieza a analizar el mundo que le rodea. Porque quien está nombrado por un jefe responde ante el jefe. Es lógico, es natural, es casi humano, diría yo. Por tanto, insisto, antes con bloqueo jurídico se le da competencias limitadas, ahora con el mismo bloqueo a usted además se le da competencias plenas, es decir, que usted tiene competencias absolutas. E insisto, ¿en qué lugar, en qué momento de esta legislatura, este es un nuevo Parlamento, de hecho hay grupos nuevos, se ha intentado buscar un consenso político para nombrar la Junta de Control? Porque mi grupo no tiene conocimiento. Es decir, se ha renunciado al consenso porque ahora le viene muy bien con la excusa del consenso, o de la falta de consenso, perdón, irse a una propuesta que al gobierno le viene muy bien, al señor Clavijo, si es que yo lo puedo entender, ha sucumbido a la tentación de controlar la radiotelevisión pública canaria, olvidando que la tele no es del gobierno, sino que es de todos y de todas. Ha sucumbido a una tentación que en democracia es inaceptable. Por eso nosotros este asunto vamos a seguir insistiendo y vamos a velar por esa neutralidad, por esa necesidad neutral. Porque claro, si tuviéramos Junta de Control tendríamos un consejo asesor, tendríamos un órgano de participación de la ciudadanía canaria y por tanto habría personas que podrían participar activamente en el funcionamiento de la tele. Podríamos tener, como decía, órganos que de alguna manera hicieran de contrapeso a la tendencia natural del gobierno de controlar la radiotelevisión. Pero bueno, yo sí que me quedo con algunas cosas que usted ha expuesto hoy aquí. Me ha generado cierta inquietud, igual he entendido mal, porque más que traernos una propuesta de sus líneas estratégicas de trabajo, he querido entender, igual me he equivocado, que usted poco menos que ve peligrar nuestra televisión ante un reto que no es un reto de la televisión canaria, es un reto de todas las televisiones del mundo. Es decir, estamos en medio de la era digital y las multiplataformas digitales suponen un reto para todas las televisiones y hay que afrontarlo, pero no con temor y con desesperanza o pensando que esto se va a ir a pique, sino con una estrategia que entiendo que es el plan de actividades que usted ha encargado, que me parece fundamental que sea encargado a los mejores porque es complejo.
me parece súper complejo, porque es un reto que no solo lo tiene la Tele Canaria, es que lo tienen todas las radios y las televisiones, probablemente más la televisión que la radio, porque quizás la radio no compite en el mismo terreno que compiten hoy las televisiones con todas las plataformas o con, bueno, el cine ha pasado por una crisis tremenda, los propios periódicos escritos están pasando por una crisis tremenda y, por tanto, totalmente de acuerdo en diseñar un plan para repensar y para que la tele y la radio pues se adapten a esta era digital. Pero yo insisto que en el mientras tanto, porque ese me parece una tarea compleja y que tardará tiempo, habrá que afrontar los retos que tiene encima. Por ejemplo, el convenio con la radio, que estoy de acuerdo con todos los grupos que hay que trabajar en esa línea. Una pregunta, porque igual también le he entendido mal. Le he entendido que está usted teniendo dificultades en materia del suelo que estaba previsto para la ubicación de ambas sedes de la radio y televisión, porque era uno de los grandes avances del equipo anterior, y lo que yo conozco al menos del suelo de Gran Canaria es un suelo de la comunidad autónoma, y si hay algún problema con el planeamiento, pues miren, aquí nos han enseñado este gobierno cómo se usan los decretos ley para cambiar el planeamiento. Esto es un asunto importante, estamos hablando de un servicio, estamos diciendo que es un servicio público de interés general, no estamos diciendo que esto es para poner un chiringuito. Por tanto, si esto es un servicio público de interés general, que además en Canarias se convierte en esencial, pues parecería lógico que si hay algún problema con el suelo, que insisto, el de Gran Canarias al menos es de la comunidad autónoma y por tanto entiendo que no debiera tener mayores dificultades, y si se retrasa el de Tenerife porque hay problemas de suelo, pues al menos que se impulse la sede que se pueda impulsar, que es la de Gran Canaria. Pero luego en el mientras tanto, además, me gustaría conocer cuál es su visión de la programación. Para nosotros la programación es importante. La tele en ese servicio público que debe desarrollar, usted decía algo importante antes, nos sometemos a las audiencias. Para someterse a las audiencias está la privada. Por eso la sociedad, con sus impuestos, subvenciona a la pública, para que su único dictado no sea la audiencia. Eso no significa que haya que ignorarla, pero no debe ser, diríamos, el único objetivo. Yo creo que nuestro mayor objetivo es contribuir, como decíamos antes, a la formación, a la educación de nuestra sociedad. La Tele Canaria, por ejemplo, tiene un reto fundamental que han asumido otras teles públicas del mundo, como la portuguesa o en otros lugares, que es, por ejemplo, favorecer la competencia idiomática, empezando a poner una programación subtitulada que está reconocida por los expertos en materia lingüística, que contribuye de manera decisiva al dominio de una lengua extranjera. Pues, ¿por qué no lo hacemos? Por ejemplo, y tendría una contribución educativa. Tenemos un reto como sociedad muy importante de luchar contra el ciberacoso. Pues también que sea un medio para que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes y adultos utilicen los móviles, utilicen las herramientas digitales de manera responsable y de manera adecuada para favorecer la salud mental, que también es un reto de la comunidad canaria. Por supuesto, la tele tiene una importantísima misión como fomento de la cultura como derecho universal de todos los canarios y las canarias, la cultura hecha en Canarias y la cultura del mundo. Apoyar al sector audiovisual, que tan castigado va a ser en esta etapa porque el Gobierno de Canarias le ha hecho un recorte brutal a la financiación en materia cultural. Por supuesto, el apoyo al deporte. La tele, la radiotelevisión tiene también un papel fundamental en materia deportiva, histórica además, donde ahí, sobre todo con el fútbol, la audiencia es importante, pero también yo diría, volvemos otra vez al equilibrio, que el poner en valor el deporte femenino también me parece que es un objetivo importante. Y, por supuesto, el entretenimiento, el ocio, no la chabacanería, no la vulgaridad desde el punto de vista que se fomenten otros valores que no queremos, como es la mala educación o valores que nada tienen que ver con nuestro patrimonio ni con nuestra cultura, pero sí el entretenimiento sano, el entretenimiento divertido, que también ayude a la población en general. Y voy acabando. Para decirle que acabó su tiempo porque bueno, pusimos pues, más tarde, pero puede terminar, señor Hernández. Habrá más tiempo para profundizar en otros aspectos. Gracias.